Esto es Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Francisco Valle, director de emisoras de la Bolsa Institucional de Valores, y es un gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de Análisis Viva. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de los datos y tendencias que mueven a los mercados. Ahora sí, arrancamos con el episodio de hoy. Demos la bienvenida a nuestro invitado, Eduardo de la Peña, socio líder de la práctica de infraestructura y Capital Excellence de McKinsey & Company en América Latina. Eduardo, qué gusto tenerte con nosotros en esta nueva temporada de Análisis Viva. Me gustaría empezar preguntándote un tema que lleva ya algunos meses, que es tendencia. Algunos dicen que ya pasó, que no la aprovechamos. Cuéntanos, ¿qué es el nearshoring y cuál es la causa de esta tendencia? Claro, y digo, antes que nada, gracias por la invitación a este foro tan interesante, ¿no? Este tema de nearshoring, justo en McKinsey nos empezamos a preguntar desde hace como unos años, oye, ¿es algo real? ¿Es una tendencia? ¿Qué implicaciones tiene? Y desde hace, yo te diría, 2-3 años, empezamos a monitorear las inversiones que han llegado, las causas por las que llegan, las causas por las que se van, ¿no? Entonces yo te diría, como introducción al día de hoy, en McKinsey tenemos, yo creo, una de las perspectivas más granulares de lo que está pasando en inversiones, ¿no? Bien. ¿Qué es el nearshoring? Y sin meterme en temas de academia, ¿no? Que puedes tener variaciones de nearshoring, friendshoring, reshoring. Básicamente es acercar las cadenas de suministro a los lugares de consumo. ¿Y por qué es esta tendencia? Durante la pandemia, yo creo que fue el punto de inflexión donde nos dimos cuenta que tener de repente tu plantación de piña en Latinoamérica, mandarlo a Asia para cortar y congelar y luego llevarlo de regreso a Estados Unidos, como que no hacía tanto sentido, ¿no? Entonces, el COVID golpeó las cadenas de suministro, hubo muchos problemas de retraso de productos y eso hizo replantearse el sistema, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora, y esto es una reflexión también más personal, es un modelo de regionalización, ¿no? Entonces, fuimos de algo muy nacionalista hacia la globalización y ahora estamos en un modelo más regional, donde vas a tener a lo mejor a Vietnam y a China como para satisfacer necesidades de producción para Asia. Vas a tener quizá Europa que produce un poco más con ellos. Lo que está pasando en Medio Oriente, que se quiere convertir en un polo de producción, eventualmente NEOM y Hexagon para todo lo que es el mundo árabe. Y Latinoamérica para servir a Estados Unidos. Entonces es acercar las cadenas de suministro cerca de los lugares de consumo para responder más ágil hacia temas de disrupción de cadena, pero también para reducir temas de emisiones y también para reaccionar más rápido a los cambios de demanda, ¿no? El comercio digital, de repente hay tendencias que dicen, oye, necesito ahorita este producto, y los tiempos de reacción de cuando el usuario lo pide a que lo quiere van bajando, ¿no? Eso es en general, y Latinoamérica está, yo creo, muy bien posicionada, y sobre todo México, para captar eso, ¿no? Y ahorita platicamos de por qué. Padrísimo. Oye, y como mencionas, para México de manera particular, ¿cuáles son esas necesidades que tiene México de infraestructura? Justo, y es una gran pregunta, ¿no? Porque primero dijimos, oigan, ¿hay potencial de nearshoring? Pensamos que sí. Revisamos muchísimas industrias. Nuestro estimado en McKinsey es, en un máximo potencial, a 2032, podemos duplicar la inversión extranjera directa. O sea, eso es pasar de $35 billones al año, billones americanos, a 70, ¿no? Wow. Es una oportunidad de generación de riqueza histórica. Entonces, y eso implicaría generación de 3 millones de empleos industriales también, pero también implicaría que en lugar de crecer al 1.5 o al 1%, podría estar creciendo al 2.5, ¿no? Y lo que dijimos es, oye, ese es el máximo potencial, ¿no? ¿Estamos listos para capturar este potencial o no? Y la respuesta es que para capturar el máximo potencial, realmente no. ¿Por qué? Y digamos, hay temas más a lo mejor, sin entrar en temas de marco normativo y de Estado de Derecho, que digamos eso sería para un experto más legal. Yo me centro en temas del sistema de infraestructura y dijimos, oigan, ¿qué se va a demandar?
Si estas empresas llegan, ¿qué van a demandarse? Entonces hicimos una estimación del número de empresas que pueden llegar, cuántos metros cuadrados de parques industriales van a necesitar, que nos da que hay que crecer en un 60%, o sea, el número de metros cuadrados. Esto en transporte, ¿qué significa? Entonces dijimos, oye, el sistema de transporte en México más o menos mueve 960 millones de toneladas al año. Si todas estas empresas llegan, le vas a meter al sistema como 300 millones de toneladas más al año. ¿Cómo se van a ver las carreteras? ¿Cómo se va a ver los puertos? Y los cruces fronterizos. Ahorita profundizamos un poco más, ¿no? Pero en general el sistema de transporte se va a ver muy estresado. El tema de agua también es algo que el estrés hídrico en el norte del país es una realidad. Entonces, estas empresas también van a tener una demanda de agua. Y el otro tema que vemos importante es energía, ¿no? Entonces, en temas de infra, yo te diría, hay muchísimos retos y necesidades porque estas inversiones, como cualquier sistema de ingeniería, van a estresar a todos tu interconexión de sistema, ¿no? Y eso la única forma de responder es con inversión. Seguro. No, con los datos que nos das, definitivamente hay una gran necesidad y desarrollo de infraestructura. Y entrando, profundizando un poquito más en ello, cuéntanos sobre los cuellos de botella que precisamente existen para el transporte, y no nada más para el transporte, sino para el agua y la energía. Sí. Y aquí a lo mejor una interpretación muy rápida de cómo funciona el sistema de transporte en México, ¿no? Y platicaba esto he tenido la oportunidad de hacer proyectos en Medio Oriente, en Estados Unidos, en otras partes del mundo, y cuando comparas los sistemas de transporte, te das cuenta de que responden a la economía de un país, ¿no? Claro. Entonces, el sistema de transporte de México está diseñado para importar materia prima, digamos, sobre todo de Asia, sobre todo en Lázaro Cárdenas, Manzanillo, transformar en el Bajío y en Monterrey a lo mejor, y exportar hacia Estados Unidos. Lo estoy simplificando mucho, ¿no? Pero lo que te lleva es que si tú te das cuenta, la mayoría de los corredores carreteros van de sur a norte, de norte a sur. No hay transversales tantos, porque está diseñado para exportar. Entonces, hablando de carreteras, por ejemplo, vimos 80% de la carga que se va a generar se concentra en más o menos 5 corredores. Y cuando entras a ver el nivel de servicio que tienen esos corredores, te das cuenta que más o menos el 50% de los subtramos carreteros están en condiciones subóptimas. Entonces ahí hay una inversión enorme que hacer en carreteras, ¿no? Y eso es solamente para hacerlas más operativas, pero además tienes que meterles tecnología, arcos dinámicos, ¿no? Puertos, los puertos, digamos, del Pacífico se van a saturar y ya están empezando a saturar. Y tú ves, de hecho, jugadores globales portuarios que están empezando a tomar posiciones en México porque anticipan que los puertos del Golfo puede ser una opción de salida para las mercancías a Estados Unidos porque las carreteras se pueden saturar. Y el mayor cuello de botella que a mí me sorprende que no haya más gente hablando de esto, pero cuando hicimos los cálculos nos sorprendimos, es los cruces fronterizos. Si tú le metes toda esa carga que se va a generar con los tiempos de cruce que hay ahorita, con el número de vehículos que hay ahorita, saturarías los principales cruces fronterizos de México. Aunque hicieras todos los cruces fronterizos que están ahorita en planificación, aún así necesitas más, ¿no? Entonces necesitamos modernizar y ampliar la capacidad y reducir los tiempos de operación de los cruces, porque va a ser un cuello de botella. Y luego, después de transporte, el otro tema que platicabas, ¿no? Agua. El norte tiene un problema serio de estrés hídrico. ¿Qué estamos anticipando? Que seguramente va a empezar a haber más proyectos de venta de agua tratada, más proyectos entre privados que no dependa de gobierno, incluso a lo mejor proyectos de fondos de inversión o de entidades privadas que vendan agua a consumo industrial. En ciertas geografías, por ejemplo, como Baja California, que me tocó hacer un proyecto bien interesante hace años para los vinicultores, es una industria que está en un punto de riesgo muy fuerte por la falta de agua, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar?
que claramente tienes que llevar temas de reuso, ¿no? Eso sí o sí. Mayor eficiencia en gasto de agua, pero también relocalizar o pensar que ciertas industrias que consuman agua estén ubicadas en otras geografías del país, ¿no? En el sur. Entonces, en el norte tienes industria, pero no tienes agua. En el sur tienes agua, pero no tienes industria. Entonces, de alguna forma eso se tiene que replantear. Y energía, yo te diría que sobre todo la parte de transmisión es la parte más crítica, ¿no? La saturación de redes, todos los apagones que están pasando en la península de Yucatán, por ejemplo, responde a eso y en otras partes, ¿no? Estados de México del norte están teniendo que priorizar inversiones porque no les da la capacidad para darle suministro de energía a todos. Y digo transmisión porque son los proyectos que toman más tiempo, ¿no? La generación, un parque solar lo puedes hacer en 2-3 años, algún proyecto de generación. Entonces yo creo que más que generación, yo creo que es un tema de transmisión. Exacto. Y algo que estamos viendo también cada vez más, temas, por ejemplo, de baterías, el costo de las baterías va a empezar a bajar de la misma forma que bajó el costo de los paneles y vamos a ver más proyectos de almacenamiento de baterías en un futuro, ¿no? Como dicen, sí. Eso te lo firmo. Ok, muy bien. Oye, a ver, estamos platicando de necesidades de infraestructura en carreteras, estamos platicando en un estrés de agua, estamos platicando en necesidades de energía y todos estos proyectos que con los análisis y el estudio que ustedes están haciendo identifican cómo se va a financiar, cómo se puede financiar o qué estás viendo para poder atender todas y cada una de estas necesidades que estamos platicando. Yo creo que es una de las cosas claves, ¿no? La respuesta corta es que no va a poder ser 100% por gobierno, digamos, el presupuesto federal. No, eso es un hecho. No puede ser todo inversión pública. Entonces, y te doy algunos números, ¿no? Entonces, repasando la historia, si decimos, oye, ¿se puede duplicar la inversión extranjera directa? Uh-huh. Eso va a representar tanta carga y eso lo pasamos a número de empresas y de parques industriales, tal. Los grandes números a los que llegamos en el máximo potencial es que se necesitarían más o menos de inversión en los próximos 10 años como $400 billones. Y cuando platicaba este número con gente decía, es que es una locura, eso no es cierto. En México no cabe ese nivel de inversión. Y yo les decía, ¿no? Y les di un poco datos. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a estar subinvertidos. Históricamente hemos invertido muy poco en infraestructura. Claro. Deberíamos estar invirtiendo el 4 o el 5%, como hizo China en los 80s, en los 90s, cuando vino el boom de desarrollo económico, y estamos invirtiendo el 2% más o menos. Y ese gap no lo puedes cerrar con presupuesto federal. No se puede. Entonces, de esos 400 billones, más o menos 250 van a ser en transporte, en todos los modos. Más o menos unos 80, 70 vemos en parques industriales, en toda la cadena logística, ¿no? O sea, en parques, en tierra, en servicios, ¿no? En transporte, o sea, en vehículos. Luego, más o menos unos 50 en temas de agua y otros 50, 60 en temas de energía entre transmisión, generación, ¿no? Y ahí no estoy contabilizando todo lo que va a ser, por ejemplo, vivienda, desarrollo urbano. Entonces, estamos hablando, si queremos capturar el potencial de nearshoring al máximo, necesitamos mucha inversión que no se puede hacer por presupuesto federal. ¿Qué opción hay? Si tú analizas y revisamos del 100% que se hace de infraestructura, ¿cuánto de eso es inversión privada? Hay países como, por ejemplo, Chile, donde es más o menos el 20-22%. Inglaterra ha llegado a estar en el 25%. Wow. Colombia está ahorita en el 18% y eso bajó. Pero los países que más han dado saltos en calidad de infraestructura, por ejemplo, exacto, Colombia, Chile, Panamá, en Latinoamérica, es por inversión privada. En México, más o menos, y yo creo que estamos siendo generosos, solo el 10% de la inversión total que se hace en infraestructura viene o históricamente ha venido del sector privado. Todo lo demás es presupuesto federal u otro tipo de inversión, ¿no? Entonces, la única forma es incrementar la participación del sector privado en el financiamiento de infraestructura. Punto.
Y ahí me bajo, ¿no? ¿Con qué mecanismos? Hay muchísimos. O sea, tienes las inversiones mixtas que este gobierno ha lanzado, que es una especie de reinterpretación de las APPs, ¿no? Que el nombre APP está muy satanizado, pero en el fondo es colaboración entre el público y privado, con otras reglas, pero inversión mixta. También tienes la posibilidad de permitir inversión privada para ciertos proyectos. Y aquí también es donde hay que ponernos creativos, ¿no, Paco? Y, por ejemplo, imagínate una emisión, ¿no? De un bono nearshoring fomentado por los estados o por los municipios que necesitan hacer inversión, necesitan hacer proyectos de infraestructura, no tienen presupuesto, pero no lo quieren concesionar. ¿Cómo le hacen? Oye, pues vamos a emitir un bono nearshoring para estar listos como estado, porque los estados también van a competir un poco entre ellos, para dejar todo listo para que la inversión llegue, y lo podemos fondear a través de mecanismos de financiamiento, como por ejemplo emisiones con Viva, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ese también es un pool interesante para ser creativos, ¿no? En tiempos de necesidad. No, 100% de acuerdo, y recordar que pues en el mercado hay muchos recursos, ¿no? Y históricamente el mercado ha funcionado para financiar infraestructura, ¿no? Exacto. Hay la red de carreteras más grande del país fue financiada a través de los mercados, ¿no? Entonces, en Viva estamos preparándonos y estamos listos precisamente para captar en su momento, porque yo creo que se irá trabajando con diferentes entidades, esta posibilidad de financiamiento, ¿no? Oye, y a ver, ahorita que tocas este tema, ¿no? De las empresas que vienen a México y trabajas con muchas de ellas, ¿cuáles son los factores más relevantes que realmente consideran para venir e instalarse en el país? Es una gran pregunta igual, ¿no? Y estamos ahorita en un momento claramente un poco turbulento, ¿no? O sea, no sabemos si el día de mañana nos vamos a levantar y va a haber unas nuevas tarifas para algún tipo de producto. Entonces, los últimos meses han sido pues, bastante complicados, ¿no? He tenido la oportunidad de platicar con inversionistas, tanto financieros, pero yo creo que el que te da el sentimiento, el pulso más auténtico de si esto es real o no, son las empresas que deciden venir a instalarse, ¿no? Sí. Y en los últimos meses he estado trabajando con varias, sobre todo de Asia, o sea, de China y de Japón. Asiáticos principalmente, o sea, también de otras partes de Europa, pero yo te diría mayormente asiáticos. Y de entrada tienen un desconocimiento de qué es México. O sea, me han hecho preguntas como, oye, ¿en Monterrey se habla inglés? Y digo, a nosotros nos dice, oye, pues parece ser chistoso, pero dices, eso lo que te da es una idea del desconocimiento que hay de comunicar al país, ¿no? Entonces, dicen, ¿se usa el dólar en Monterrey o es diferente o cómo se usa, no? Entonces, platicando con estas empresas, decíamos, independientemente de lo que pase con el tema de las tarifas, nosotros analizamos históricamente y cómo está parado México. México de alguna forma siempre ha salido bien parado en esta negociación, ¿no? Y si te das cuenta, siempre la relación con Estados Unidos ha sido tensa de alguna forma. Todos los tratados de libre comercio ha habido negociación. Entonces, digamos, no es que la relación haya estado libre de eso, ¿no? Entonces, las tarifas es un factor que mete ruido y que es importante, sí, sobre todo el Tratado de Libre Comercio. Pero al menos lo que platicamos con las empresas no es el factor clave. Porque dicen, esto es una decisión a largo plazo, a 10, 15, 20 años. Entonces, por lo menos a 10 años no puedes tomar una decisión basada en las tarifas que ahorita van a pasar, ¿no? Lo que sí tengo que estar listo, que están haciendo es prepararse para diferentes escenarios si se mueven, ¿no? Entonces yo te diría, tarifas, importante y están viéndolas, pero no es el factor tan decisivo. El tratado, mantener un tratado de libre comercio sí es, ¿no? Eso sí o sí. Y luego, fíjate que algo que a mí me ha sorprendido, y te platico, por ejemplo, experiencias que hemos tenido con 3 grandes empresas, ¿no? Una asiática del sector automotriz, unas chinas más del sector computación y otra manufactura electrónica.
Y me llama la atención porque la primera cosa que suelen preguntar, más allá del tema de infra, más allá del tema de logística, es el tema de mano de obra. Y eso es algo que también en McKinsey veníamos analizando con el impacto del nearshoring. Y esto es también opinión personal, pero yo creo que en los próximos 5 años va a haber una seria carencia de mano de obra calificada. Ya empiezas a ver que la manufactura compite por talento con la construcción, por ejemplo. Y eso ha en parte elevado el costo de mano de obra de la construcción también. Entonces, mano de obra es un factor súper importante, pero al nivel que hemos hecho análisis de decir cuántos graduados va a haber de estas profesiones en un rango de X kilómetros que permitan desplazarse a la empresa que voy a poner. ¿Y cómo se ve esto en los próximos años? Entonces, la mano de obra es clave y tampoco veo tantas acciones del lado de México, de público-privado, para adaptarse a eso y decir, oye, pues vamos a lo mejor a revivir, esto es opinión personal, yo creo que hay que revivir las carreras técnicas, ¿no? Todo el mundo quiere ser abogado, contador, ya tenemos muchos abogados y contadores. Hacen falta más ingenieros, sí, pero también carreras técnicas. Todavía el sector construcción es muy artesanal, entonces revivir carreras técnicas para temas de manufactura creo que va a ser clave. Cambiar las currículas también y que los estados hagan una estrategia de mano de obra, ¿no? Entonces, mano de obra es clave. Después de mano de obra, el tema de seguridad les preocupa, pero de alguna forma te diría que es un costo que se puede interiorizar hasta cierto tiempo, ¿no? O sea, si es robo de vehículos, si es merma, claramente no es deseado, pero es un factor que lo pueden interiorizar. Si ya hay un escalamiento fuerte que les impide tener su operación, ya es complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos hablado con clientes de otros sectores y me dicen, bueno, es que yo hago negocios en África y allá no es que me bloqueen la carretera o el aeropuerto. Allá llegan y me toman las instalaciones con armamento y tengo que cerrar la operación. Entonces, seguridad es importante. La logística también, pero también yo creo que depende de la industria, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos platicado con clientes que dicen, mi logística va a ser aeroportuaria. A mí me dan los márgenes para tener la ensamblaje acá y exportar a Estados Unidos directamente por vía aérea, porque yo no quiero meterme en problemas de problemas logísticos de cruces, no me importa. Y como tengo que reaccionar rápido, porque de repente Amazon o quien sea me hace una orden de un par de centenas o miles de productos, lo tengo que llevar rápido, ¿no? Entonces, logística y infra de transporte es otra. Agua no ha sido tan relevante porque los consumos para estos temas industriales, fíjate que no han sido tantos. Y el otro tema que sí es clave es energía. Y energía sí en costo, pero sobre todo, y esto es lo más importante, en la confiabilidad. Entonces, puedo interiorizar y jugar con ciertos márgenes de costo. Me compensa un poco con mano de obra. Si me acerco a mi mercado, Estados Unidos, la logística compensa. Pero lo que no compensa es si no puedo confiar en la disponibilidad de energía y que va a haber apagones o cortes, ¿no? Entonces, también parques industriales que están buscando cómo resolver esos estados va a ser clave. Entonces, yo te diría que esos son los principales factores que estamos viendo, ¿no? Wow, muy interesante. Oye, ¿y qué regiones, estados de interés que necesitan para posicionarse como polos de inversión? Yo creo que, y partamos de una premisa, ¿no? Sí, y es una percepción, pero quizá tendemos a ver a los estados como si compitieran entre ellos, ¿no? Y platicaba con algún funcionario de gobierno de otro estado que decía, uy, es que los de Monterrey siempre nos ganan las inversiones, ¿no? Entonces, realmente yo creo que tenemos que ver al país como un ecosistema y como estados que se pueden complementar en diferentes industrias. Lo que tienes en el Bajío para tema de aeroespacial y automotriz, ya tienes un clúster. Va a ser muy difícil competir contra eso si de repente un estado del sur dice, quiero ponerme a hacer eso. El ecosistema de negocios que tienes en Monterrey también no lo puedes replicar. Pero empieza a haber otros casos interesantes como por ejemplo Yucatán, que a mí me gusta mucho Yucatán, ¿no? No es porque viva allá, pero la inversión que hizo Heineken
la inversión que está haciendo Amazon. Entonces, Yucatán empieza a convertirse en una plataforma que puede ser logística industrial, incluso para conectar Centroamérica con Estados Unidos. Entonces, Yucatán puede ser un polo súper interesante. Y los otros estados, la reflexión que tienen que hacer es, oye, ser muy honestos y decir, no me voy a traer al próximo Tesla, no estoy listo, no se va a ir a instalar conmigo. Pero ¿a quién sí me puedo traer? ¿Cuáles son mis ventajas competitivas que atraen a estas empresas? Oye, pues a lo mejor tengo mucha mano de obra y entonces hago un programa para entrenar a mi mano de obra y eso es un activo. Tengo agua, perfecto. Oye, tengo materias primas, perfecto. Entonces, ese análisis y entonces decir a quién quiero llamar, yo creo que es importante, ¿no? Entonces, yo te diría todo lo que es la región de Monterrey, claramente Nuevo León es un ganador. Pero los estados vecinos empiezan a captar el famoso spillover, que no se puede ir a Nuevo León, pero es su segunda opción. Entonces yo creo que esa región, la región de Baja California, que desde hace años se habla de la región Cali-Baja, ¿no? Entonces esta interconexión que hay cada vez más con California, yo creo que tiene mucho potencial. Ahí podría tener sentido hacer un nuevo puerto incluso, ¿no? Entonces la región de Baja California, todo lo que es el Bajío, claramente es una región ganadora. Y yo creo que donde más hay que impulsar, pero con una visión diferente, ¿no? La visión que tenemos suele ser, lo construyo y que venga quien tenga que venir. Y es al revés, es a quién quiero que venga, claro, y entonces me preparo para eso, ¿no? Es un tema estratégico. Es un tema estratégico. Entonces Yucatán creo que puede convertirse, y el que yo creo que podría ser el proyecto, y aquí he tenido debates y tertulias con cafés y alguna cerveza con amigos y profesionales. El que yo creo que podría ser el proyecto más importante para México del siglo es el Istmo de Tehuantepec. Definitivamente. Pero planteado de una forma a lo mejor distinta como está hoy, que tiene que tener un enfoque de quién es el cliente final que quiero y cómo lo voy a traer, ¿no? Y se han hecho inversiones interesantes, pero tenemos que pensar en hacer el cruce lo más automatizado posible, lo más rápido posible. Automatización desde la terminal. Tienes que tener muchos más... O sea, tu sistema ferroviario tiene que estar... O sea, tienes que hacer deltas para poder descargar esos buques de manera rápida. Entonces no te va a dar con una vía. Necesitas unas 4 o 5 vías. Las terminales, tío, tienen que estar automatizadas. Y entonces ya empiezas a crear un ecosistema, ¿no? Y ve el caso de Panamá. Panamá empezó como un tema logístico primero. Y luego dijo, voy a empezar a desarrollar industria. Que sinceramente está empezando a reaccionar para generar más industria alrededor de la logística. Y en México dijimos, oye, el Istmo tiene que ser industrial y luego llega la logística. No, es un play logístico y entonces eso detona la industria, ¿no? Claro. Pero si eso se da, yo creo que sí sería el proyecto más importante de los próximos 100 años en México. Bien. Pues muy interesante, Eduardo. No sé si te gustaría agregar algo para cerrar nuestra plática. Y si no, pues solo agradecerte, como siempre, invitado de honor, haber estado con nosotros, habernos acompañado en esta 6ª temporada de Análisis Viva. Pues gracias, Paco. A lo mejor, como última reflexión, yo creo que tenemos muchísima suerte como país. O sea, y tenemos muchas cualidades, ¿no? Pero creo que nos falta ser un poco más pragmáticos y menos idealistas, ¿no? Entonces, sí estamos cerca de Estados Unidos, sí tenemos recursos naturales, sí tenemos una población chambeadora, sí tenemos mano de obra, muchas cosas, ¿no? Pero hay que ser pragmáticos y decir realmente cómo lo puedo hacer, cómo me puedo reconvertir, ver los casos de éxitos que han funcionado, ¿no? Y no querer reinvertir la rueda, lo que pasó en China, lo que pasó en Singapur, lo que está intentando hacer Saudi. Entonces, ser muy pragmático. Pero yo creo que pueden venir, si las cosas se alinean entre gobierno y privado, unos años de generación de riqueza muy, muy importantes en México. Y digo generación, pero también de redistribución. Porque este tipo
de desarrollo económico, cuando está bien diseñado, permea a la sociedad, ¿no? Yo creo que sobre todo tenemos que ser optimistas, ¿no? Hay una frase que siempre me ha gustado de Winston Churchill que dice, mira, yo soy optimista porque no es práctico ser otra cosa. Entonces yo creo que tenemos que ser optimistas, pero tenemos que ser pragmáticos para aprovechar esta oportunidad, porque si no, créeme que todos los países de Latinoamérica están buscando la forma de captar algo de la inversión que a nosotros nos está llegando, ¿no? Entonces, optimismo sí, pero con pragmatismo. Muy bien. No, pues gran reflexión. Definitivamente es muy importante el tener la estrategia y enfocarla a lograr estas alianzas que mencionas, ¿no? Ojalá y pronto se tenga el tema privado con el tema público para todo este desarrollo y aprovechar esta gran oportunidad que tenemos en México, ¿no? Gracias, Paco. Bueno, pues Eduardo, muchas gracias por habernos acompañado en esta 6ª temporada de Análisis Viva. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.